El sol de la tarde derramaba polvo dorado sobre la plaza de subastas. Elena Morales, 19 años, de pie sobre la tarima de madera desgastada, tenía las manos temblorosas posadas sobre su vientre, ocultando el secreto que solo ella conocía. Abajo, docenas de ojos masculinos la observaban como si fuera una yegua a punto de comprarse. Pero había un hombre, alto, curtido por el sol, con ojos de un gris azulado extraño, que la miraba de manera diferente. Como si él también ocultara un secreto. Elena había dejado de creer en milagros el día que su tía Beatriz la arrastró desde Madrid hasta esta ciudad andaluza. El día que descubrió que el trabajo respetable era una mentira. El día que supo que sería vendida. Caballeros, la voz del subastador, un hombre rechoncho con bigote engrasado, cortó el murmullo. Tenemos aquí a la señorita Elena Morales, recién llegada de Madrid. 19 años, saludable, con cartas de referencia que atestiguan su buen carácter y habilidades domésticas. Comencemos la puja en 20 pesetas. Elena sintió que la bilis le subía a la garganta. Esto no era técnicamente una subasta de esclavos. Esas habían sido abolidas hacía años. Pero se sentía inquietantemente similar. Estaba participando en lo que llamaban una subasta de novias por correo. Aunque ella no se había ofrecido exactamente como voluntaria para el puesto. Después de que don Fernando Salazar la violara en las sombras del Palacio de los Marqueses de Madrid, después de que su tía Beatriz descubriera que estaba embarazada de 2 meses, después de las amenazas y el dinero cambiado de manos, aquí estaba. Vendida. Desechada. Silenciada. 25. Gritó un minero con más huecos que dientes en la boca. 30. Contrarrestó un ranchero que parecía tener al menos 60 años. Las manos de Elena temblaban mientras las apretaba juntas. Era pequeña y delgada, con largo cabello castaño que había intentado recoger prolija pese a sus circunstancias. Sus ojos verdes, que su madre siempre decía que eran su mejor rasgo, permanecían bajos. Llevaba un vestido gris sencillo que había visto días mejores, y sabía que debía verse tan patética como se sentía. 40. Vino una nueva voz, más profunda que las otras, y algo en su tono hizo que los ojos de Elena se alzaran a pesar de sí misma. El hombre que había hablado estaba al fondo de la multitud, y a una distancia Elena podía ver que era diferente de los demás. Era alto, de hombros anchos, probablemente de unos 28 años, con cabello oscuro que necesitaba un corte y una mandíbula fuerte sombreada de barba incipiente. Vestía la ropa típica de un vaquero andaluz que trabajaba, pantalones de lana desgastados, camisa de lino polvoriento, chaleco de cuero y un sombrero vaquero de ala ancha que sostenía en las manos. Pero eran sus ojos los que captaron su atención incluso desde el otro lado de la plaza. Eran de un inusual tono gris azulado, y a diferencia de los otros hombres que la miraban con hambre o cálculo, su mirada contenía algo más. ¿Preocupación tal vez? ¿O compasión? 50. El viejo ranchero contraatacó, claramente determinado. La mandíbula del vaquero alto se tensó. 75. Un murmullo recorrió la multitud. Esa era una suma sustancial, más de lo que la mayoría de los hombres trabajadores ganaban en 2 meses. El ranchero frunció el ceño y abrió la boca, pero luego pareció pensarlo mejor y sacudió la cabeza, retrocediendo. El subastador miró alrededor esperanzado. ¿75 pesetas? ¿Alguien ofrece 80? Esperó, pero la multitud permaneció en silencio. La mayoría había quedado fuera de la puja, y los pocos que podían permitirse más parecían poco dispuestos a competir con el vaquero alto, que tenía una reputación que le precedía. Elena aprendería después. 75 a la 1, a las 2. Vendida a don Mateo Vega por 75 pesetas. Las rodillas de Elena casi cedieron. Mateo Vega. Ahora conocía el nombre del hombre que acababa de comprar el derecho a casarse con ella.
Lo observó abrirse paso entre la multitud, sacando una gastada billetera de cuero de su bolsillo. Contó el dinero cuidadosamente y lo entregó al subastador, quien mordió una de las monedas para verificar su autenticidad antes de asentir satisfecho. Felicidades, don Mateo. La dama es suya. Tendremos al cura listo dentro de una hora para hacerlo oficial. Mateo finalmente dirigió toda su atención a Elena y ella se encontró incapaz de apartar la mirada. De cerca era aún más imponente, de más de 1,80 m de altura, con una constitución delgada y musculosa que hablaba de años de duro trabajo físico. Su rostro estaba curtido por el sol y el viento, haciéndolo parecer mayor que sus 28 años, pero había una gentileza en su expresión que la sorprendió. Subió los 2 escalones hacia la plataforma donde ella estaba, y cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. Señorita Morales, mi nombre es Mateo Vega. Sé que esta no es la forma en que nadie elegiría comenzar un matrimonio, pero le doy mi palabra de que la trataré con respeto y amabilidad. Tendrá un techo sobre su cabeza, comida en su mesa, y nadie le hará daño. Esa es mi promesa. Elena lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. Había esperado comentarios groseros o demandas inmediatas. Se había preparado para lo peor. Pero este hombre, este Mateo Vega, le hablaba como si ella fuera una persona, no una propiedad. Su garganta se cerró con emoción, y antes de que pudiera detenerse, la pregunta brotó de sus labios. ¿Por qué yo? Mateo pareció sorprendido por la pregunta. Miró alrededor hacia la multitud que se dispersaba, luego de vuelta a ella. ¿Por qué pujé por usted? Ella sintió, sin confiar en sí misma para hablar más. Él guardó silencio por un momento, considerando su respuesta cuidadosamente. Me enteré de esta subasta la semana pasada. No la aprobaba. Todo el asunto me parece mal. Pero sabía que iba a suceder me gustara o no. También sabía qué tipo de hombres estarían aquí y qué tipo de vida le darían. Hizo un gesto hacia donde habían estado el viejo ranchero y el minero sin dientes. No soy un hombre rico, señorita Morales, pero tengo una hacienda decente a 1 hora de viaje de aquí. He estado solo durante mucho tiempo y podría usar una compañera, alguien con quien compartir el trabajo y la vida. Pensé que tal vez podría ofrecerle algo mejor que lo que esos otros hombres le darían. Eso es todo. Elena sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero las parpadeó. Había llorado lo suficiente en las últimas semanas y se negaba a derrumbarse ahora. Esa es una suma muy grande de dinero para una desconocida. Lo es, acordó Mateo. Pero creo que usted lo vale. Cualquier persona merece una oportunidad de tener una vida decente. Antes de que Elena pudiera responder, el subastador los llamó. Don Mateo, si usted y su novia pudieran seguirme, arreglaremos el papeleo y encontraremos al cura. Mateo le ofreció su brazo a Elena. Después de un momento de vacilación, ella lo tomó y él la ayudó a bajar de la plataforma. Su toque era firme y respetuoso, y Elena sintió que parte de su miedo comenzaba a aliviarse, reemplazado por una cautelosa esperanza. La siguiente hora pasó en una neblina. Firmaron papeles en una oficina sofocante sobre la tienda general, con el subastador y un secretario sirviendo como testigos. La mano de Elena temblaba al escribir su nombre, haciendo que su normalmente prolija caligrafía pareciera temblorosa e insegura. Luego los condujeron a una pequeña iglesia al final de la calle principal, donde un cura de aspecto cansado esperaba con su Biblia. Padre Miguel se presentó, con ojos amables pero tristes que parecían ver demasiado. La ceremonia fue breve e impersonal. Elena apenas escuchó las palabras que el cura pronunciaba. Estaba demasiado consciente de Mateo de pie a su lado, alto y sólido y real. Cuando se le indicó, repitió sus votos en una voz apenas por encima de un susurro, y Mateo pronunció los suyos en ese mismo tono bajo y firme que había usado con ella antes.
Luego el cura los declaró marido y mujer, y estaba hecho. Elena Morales era ahora Elena Vega, casada con un hombre que había conocido hacía menos de 2 horas. Mateo agradeció al cura y presionó algunas monedas en su mano, luego se volvió hacia Elena. Tengo un carro afuera. Deberíamos dirigirnos a la hacienda antes de que oscurezca. El camino puede ser difícil de transitar una vez que el sol se pone. Elena asintió, todavía demasiado abrumada para formar oraciones coherentes. Siguió a Mateo fuera de la iglesia y por la calle hasta donde esperaba un resistente carro atado a 2 caballos de aspecto fuerte. Mateo la ayudó a subir al banco con la misma cortesía cuidadosa que había mostrado toda la tarde, luego subió a su lado y tomó las riendas. Mientras dejaban Sevilla atrás, dirigiéndose hacia el oeste hacia las colinas que se alzaban en la distancia, Elena finalmente encontró su voz nuevamente. ¿Cuánto tiempo hace que tiene su hacienda? Mateo pareció complacido de que ella estuviera hablando. Unos 4 años. Trabajé como vaquero durante casi 8 años antes de eso, ahorrando cada peseta que podía. Cuando el viejo don García decidió vender su lugar y mudarse de vuelta al este para estar con su hija, tenía justo lo suficiente para hacerle una oferta. No es una extensión enorme, solo unas 80 hectáreas, pero es buena tierra con acceso al agua y pastoreo decente para el ganado. ¿Tiene mucho ganado? Unas 50 cabezas ahora mismo. Estoy construyendo el rebaño lentamente. También tengo caballos, gallinas, una vaca lechera y un perro llamado Buck que probablemente se esté preguntando dónde he estado todo el día. Miró hacia ella. ¿Le gustan los animales? Me gustan, dijo Elena suavemente. Teníamos gallinas en casa antes. Se interrumpió, no queriendo revivir el recuerdo. No de las gallinas, sino de todo lo que había perdido. Sus padres, muertos en un incendio que consumió su modesta casa en las afueras de Madrid. Su inocencia, robada por un hombre que pensó que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Su futuro, vendido por una tía que solo veía lucro. Mateo pareció entender. Lamento su pérdida. Perdí a mis propios padres cuando era más joven. Mi padre murió en un accidente en las minas cuando yo tenía 12 años, y mi madre falleció de fiebre 2 años después. Sé lo que es estar solo. Elena lo miró con nueva comprensión. Quizás esa era parte de por qué había pujado por ella. Sabía lo que era estar desesperado y vulnerable, sin nadie a quien recurrir. ¿Tiene otra familia? Un hermano, pero no hemos hablado en años. Se fue al norte, a trabajar como matador en las plazas de toros. La última vez que supe de él. Mateo se detuvo abruptamente y Elena vio que su mandíbula se tensaba. La última vez que supe de él fue hace 5 años. Hubo un accidente. Un toro. Diego, mi hermano, desapareció después de eso. Algunos dijeron que murió. Otros que huyó avergonzado. Nunca encontramos su cuerpo. Su voz se volvió ronca. Tuvimos una pelea terrible justo antes del accidente. Cosas estúpidas, orgullo de hermanos. Nunca tuve la oportunidad de disculparme. Elena sintió su corazón apretarse. Este hombre llevaba su propio dolor, su propia culpa. Lo siento mucho. Mateo ajustó su agarre en las riendas, claramente intentando cambiar el tema. ¿Y usted? Dijo que vino de Madrid. ¿Qué la trajo a Andalucía? Elena vaciló. ¿Cuánto debería decir? ¿Cuánto podía decir sin revelar el secreto que crecía en su vientre? Mi tía Beatriz escribió después de que mis padres murieron. Dijo que podía ayudarme, pero tenía que venir a Sevilla. Pensé que se refería a darme un lugar donde quedarme mientras encontraba trabajo como maestra o costurera. Su voz se volvió amarga. En cambio, descubrí que me había prometido a ese subastador para cubrir el costo de mi viaje y obtener ganancias para ella misma.
Las manos de Mateo se apretaron en las riendas y su mandíbula se tensó. Eso estuvo mal de su parte. ¿Le dio siquiera una opción? No. Me lo dijo la mañana de la subasta. Intenté discutir, pero dijo que si no lo hacía, me haría arrestar por robo, afirmando que había robado de ella para pagar mi pasaje. No tenía dinero para un abogado y nadie que respondiera por mí. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Elena. Lo siento. Probablemente no quería casarse con una mujer que no hace más que llorar. Tiene todo el derecho a llorar, dijo Mateo firmemente. Ha pasado por una terrible experiencia. Pero hablaba en serio antes, Elena. Nadie va a hacerle daño más. No mientras yo esté cerca. La sinceridad en su voz hizo que el corazón de Elena se apretara. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando componerse. Gracias, Mateo. Intentaré ser una buena esposa para usted. Puedo cocinar y limpiar y coser. Ganaré mi sustento. No es una sirvienta, dijo Mateo en voz baja. Es mi esposa. Somos compañeros ahora. Eso significa que compartimos el trabajo y las decisiones. No espero que me atienda de pies a cabeza. Espero que construyamos una vida juntos. Elena no sabía qué decir ante eso. En su experiencia, se esperaba que las esposas obedecieran a sus maridos sin cuestionar. La idea de ser tratada como una compañera igual era extraña para ella, pero no desagradable. Se sentó en silencio mientras el carro avanzaba, observando cómo el paisaje cambiaba de la bulliciosa ciudad al campo abierto. El desierto andaluz era hermoso, tenía que admitir, con sus colinas onduladas cubiertas de hierba y flores silvestres, y las distantes montañas alzándose como centinelas contra el cielo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Mateo señaló adelante. ¡Ay! Esa es mi casa. Elena siguió su mirada y vio una pequeña hacienda enclavada en un valle. Había una modesta casa construida de piedra y madera, un establo, un gallinero y varios pastos cercados. El humo se alzaba de la chimenea de la casa, lo que confundió a Elena hasta que Mateo explicó. Le pedí a mi vecino, don Jamie Thompson, que vigilara el lugar mientras yo no estaba. Probablemente encendió un fuego en la estufa para nosotros. Es un buen hombre, viudo desde hace unos 5 años. Él y su hijo dirigen la hacienda junto a la mía. Efectivamente, mientras se acercaban, un hombre mayor con cabello gris y rostro curtido emergió de la casa. A su lado trotaba un gran perro marrón y blanco que ladró emocionado ante la vista del carro. Mateo detuvo los caballos y saltó, saludando al perro con una firme palmada en la cabeza. Buck se calmó. Don Jaime, gracias por cuidar las cosas. No es ningún problema, Mateo. Los ojos de don Jaime se movieron hacia Elena con curiosidad. Mateo ayudó a Elena a bajar del carro. Don Jamie, esta es mi esposa, Elena. Elena, este es Jamie Thompson, mi vecino y amigo. Las cejas de don Jaime se alzaron sorprendidas, pero rápidamente se recuperó y se quitó el sombrero ante Elena. Señora Vega, es un placer conocerla. Felicidades a ambos. Gracias, murmuró Elena, sintiendo que sus mejillas se calentaban de vergüenza. Encendí un fuego y puse café, dijo Jaime a Mateo. Pensé que podrías estar regresando alrededor de esta hora. Los dejaré para que se instalen. Elena, si necesita algo, mi lugar está a unos 3 kilómetros al este. Mi hijo Tomás y yo siempre estamos felices de ayudar. Eso es muy amable de su parte, dijo Elena suavemente. Después de que Jaime se fuera, Mateo se volvió hacia Elena. Déjeme mostrarle el lugar antes de que oscurezca demasiado. La llevó primero a la casa. Era una sola habitación grande con una chimenea en un extremo y una estufa de leña cerca del otro.
Había una mesa resistente con 4 sillas, una mecedora junto a la chimenea, una cómoda y una cama en la esquina lejana cubierta con una colcha de retazos. Las paredes estaban desnudas pero limpias, y el piso de madera estaba barrido. Era simple, pero estaba ordenado y bien mantenido. Sé que no es mucho, dijo Mateo, sonando casi apologético. Lo construí yo mismo cuando compré la tierra. Siempre pensé que le agregaría eventualmente, hacerla más grande. Simplemente nunca tuve mucha razón antes de ahora. Es agradable, dijo Elena honestamente. Después de semanas de incertidumbre, incluso esta modesta casa se sentía como un santuario. Se siente como un hogar. Mateo sonrió, y Elena se dio cuenta de que era la primera sonrisa real que había visto de él. Transformaba su rostro, haciéndolo parecer más joven y menos agobiado. Me alegra que piense eso. Venga, le mostraré el resto. Caminaron al establo donde 3 caballos relincharon en saludo y una vaca mugió desde su puesto. Mateo presentó a cada animal por su nombre, y Elena quedó encantada por el claro afecto que tenía por ellos. Luego revisaron las gallinas, que se estaban acomodando para la noche en su gallinero. Durante todo el recorrido, Buck, el perro, permaneció cerca del lado de Mateo, aunque seguía lanzando miradas curiosas a Elena. Para cuando regresaron a la casa, la oscuridad completa había caído y Elena estaba exhausta. El estrés emocional y físico del día la había alcanzado y apenas podía mantener los ojos abiertos. Debería comer algo, dijo Mateo, moviéndose hacia la estufa donde una olla de estofado estaba calentándose. Jaime debe haber traído esto. Siempre está cocinando demasiado y compartiendo el excedente. Elena intentó comer, pero solo pudo manejar unos pocos bocados. Mateo la observó con preocupación, pero no presionó. Cuando ella dejó su cuchara, él se puso de pie y se movió a la cómoda, sacando un camisón cuidadosamente doblado. Este era de mi madre, dijo en voz baja. Guardé algunas de sus cosas. Pensé que podría necesitar algo limpio para dormir hasta que podamos conseguirle ropa apropiada. Elena tomó el camisón con manos temblorosas. Gracias. Eso es muy considerado. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Los ojos de Elena se movieron hacia la cama, la única cama, en la esquina. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba casada ahora y sabía lo que se esperaba de las esposas. Pero el pensamiento de compartir esa cama con este hombre que apenas conocía, sin importar cuán amable había sido, la llenaba de terror. Especialmente con el secreto que cargaba. El secreto que crecía en su vientre cada día. Mateo pareció leer sus pensamientos. Se aclaró la garganta. Elena, quiero que tome la cama. Dormiré en el suelo junto al fuego. Tengo un petate que uso cuando estoy afuera con el ganado durante la noche. Es lo suficientemente cómodo. Los ojos de Elena se agrandaron. Pero esta es su casa. No puedo tomar su cama. Es su hogar también ahora, dijo Mateo. Y quería decir lo que dije sobre respetarla. Eso incluye darle tiempo para adaptarse a todo esto. Podemos tomarlo con calma. No hay prisa. Se movió a un baúl en la esquina y sacó un grueso petate y una manta. Ahora adelante y cambies. Saldré afuera unos minutos para darle privacidad. Fiel a su palabra, salió de la casa. Elena rápidamente se cambió al camisón, que era un poco grande pero limpio y suave. Se metió en la cama, que era más cómoda de lo esperado, con un verdadero colchón relleno de paja y plumas. Tiró de la colcha hasta su barbilla y llamó que Mateo podía volver a entrar. Él entró, manteniendo los ojos apartados hasta que estuvo seguro de que ella estaba bajo las cobijas. Luego se puso a hacer su cama en el suelo cerca de la chimenea. Buck se acomodó a su lado con un suspiro satisfecho. Buenas noches,
Elena, dijo Mateo suavemente, apagando la linterna. Buenas noches, Mateo, susurró ella en la oscuridad. Elena miró al techo, con la mente acelerada. Había comenzado este día como una niña asustada parada en un bloque de subastas y lo estaba terminando como una mujer casada en la casa de un desconocido. Pero ese desconocido le había mostrado más amabilidad en unas pocas horas que muchas personas le habían mostrado en toda su vida. Y luego estaba el otro secreto. El que Mateo no sabía. El que ella no sabía cómo contarle. Inconscientemente, Elena colocó su mano sobre su vientre, donde una pequeña vida crecía. Una vida concebida en violencia y miedo. Una vida que podría destruir esta frágil nueva esperanza si Mateo descubría la verdad. ¿Podré amarte alguna vez?, susurró en su mente al bebé nonato. ¿O siempre te veré y recordaré esa noche terrible? Las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras la culpa la consumía. ¿Qué clase de madre era que ni siquiera sabía si podía amar a su propio hijo? Pero estaba demasiado cansada para pensar más. El agotamiento finalmente la arrastró bajo la superficie y Elena se durmió en la cama de su nuevo esposo, con secretos anidados en su corazón como pájaros oscuros. La mañana siguiente, Elena se despertó con el sonido de movimiento en la casa. Abrió los ojos para ver a Mateo ya vestido y avivando el fuego en la estufa. La débil luz del sol se filtraba por la ventana, sugiriendo que todavía era bastante temprano. Lo siento, dijo Mateo cuando notó que estaba despierta. Intenté ser silencioso. Estoy acostumbrado a levantarme con el sol. Siempre hay tareas que hacer en una hacienda. Elena se sentó, sujetando la colcha contra su pecho. ¿Qué hora es? Un poco después de las 6, supongo. Iba a preparar un desayuno antes de salir a atender a los animales. ¿Quiere descansar más o le gustaría unirse a mí? Me levantaré, dijo Elena. No estaba acostumbrada a quedarse en la cama mientras había trabajo por hacer. Si me da un momento para vestirme. Mateo asintió y salió de nuevo. Elena rápidamente se vistió con el mismo vestido gris de ayer, su único vestido, y pasó los dedos por su largo cabello tratando de hacerse presentable. Cuando llamó a Mateo de vuelta, él tenía un cubo de agua fresca. Del pozo, explicó. Pensé que podría querer lavarse. Trabajaron juntos para preparar el desayuno, una comida simple de huevos de las gallinas, pan que Jaime aparentemente había dejado, y café. Elena se encontró relajándose mientras se movían por la pequeña casa. Mateo era fácil de estar cerca, no exigente ni autoritario. Le preguntaba su opinión sobre cómo le gustaban sus huevos y si quería leche en su café. Cosas pequeñas, pero la hacían sentir valorada. Después del desayuno, Mateo le mostró dónde estaba todo en la casa, los pocos platos que tenían, los suministros en la despensa, la ropa blanca en el baúl. Sé que dijo que puede cocinar, pero no espero que haga todo. He estado cuidándome solo durante años. Compartiremos el trabajo. Quiero ayudar, insistió Elena. Usted gastó una gran cantidad de dinero ayer. Lo menos que puedo hacer es ser útil. Mateo frunció el ceño. Elena no está aquí para ganarse su sustento. Está aquí porque es mi esposa. Pero Elena sabía la verdad. Ella no era realmente su esposa. No todavía. Y con el secreto que guardaba, tal vez nunca lo sería. Los siguientes días cayeron en una rutina. Elena se levantaba cada mañana con Mateo y ayudaba a preparar el desayuno. Luego, mientras él salía a cuidar el ganado y los caballos, ella limpiaba la casa, alimentaba a las gallinas, recogía huevos y comenzaba a preparar la comida del mediodía. Mateo siempre regresaba para el almuerzo, y comían juntos mientras él le contaba sobre el trabajo que estaba haciendo. Por las tardes, Elena trabajaba remendando su ropa, que necesitaba desesperadamente atención, o cuidando el pequeño huerto de verduras detrás de la casa.
Las noches las pasaban preparando la cena y luego sentándose junto al fuego, a veces hablando, a veces sentados en cómodo silencio. Mateo continuó durmiendo en el suelo junto a la chimenea, nunca sugiriendo ningún otro arreglo. Elena estaba agradecida por su moderación, pero también se sentía culpable. Podía ver que el suelo duro no era cómodo para él a pesar de sus seguridades. A menudo se levantaba con hombros rígidos, y ella lo notaba frotándose la espalda cuando pensaba que ella no estaba mirando. Pero había otra preocupación creciendo en la mente de Elena. Su cuerpo estaba cambiando. Estaba en su 12ª semana ahora, y aunque su vientre aún no era obvio bajo sus ropas sueltas, no faltaría mucho. Pronto, Mateo lo notaría. Pronto, tendría que decirle la verdad. El pensamiento la aterrorizaba. ¿Qué haría él cuando descubriera que había comprado una esposa que ya llevaba el hijo de otro hombre? Un hijo concebido en pecado y violencia. En el 5.º día de su matrimonio, Jenny Thompson cabalgó con su hijo Tomás. Tomás era un joven de unos 22 años con ojos amistosos y una sonrisa fácil. Se quitó el sombrero ante Elena respetuosamente y la saludó calurosamente. Mi padre me dijo que Mateo se había casado, dijo Tomás con una sonrisa. Tuve que venir a verlo por mí mismo. Felicidades, señora Vega. Gracias, dijo Elena, todavía no acostumbrada a ser llamada por su nombre de casada. Jaime había traído una canasta de comida, pan fresco, un tarro de conservas, algunas manzanas secas y un jamón ahumado. De nuestro lugar, explicó. Sé que Mateo es un cocinero decente, pero tiende a apegarse a lo básico. Pensé que podrías apreciar algo de variedad. Esto es muy generoso, dijo Elena, genuinamente conmovida. Muchas gracias. Los 4 compartieron el almuerzo juntos, y Elena se encontró disfrutando de la compañía. Tomás era parlanchín y entretenido, contando historias sobre percances en su hacienda que hicieron reír a Mateo. Era bueno ver a Mateo relajarse. En los últimos días, Elena había notado que él siempre parecía estar en guardia, como si estuviera preocupado de decir o hacer algo que la asustara. Después de que los Thompson se fueran, Mateo y Elena limpiaron los platos del almuerzo juntos. Son buena gente, dijo Mateo. Tuve suerte de terminar con ellos como vecinos. Algunos hacendados por aquí pueden ser difíciles, siempre discutiendo sobre derechos de agua o ganado robado. Pero Jaime y Tomás siempre han sido justos y amigables. Me agradan, concordó Elena. Vaciló, luego agregó. Tomás mencionó que hay una reunión en el pueblo la próxima semana, un baile y cena para celebrar la fundación de Sevilla. ¿La gente de las haciendas alejadas suele asistir? Mateo asintió. La mayoría lo hace. Es una de las pocas veces que nos reunimos todos para algo que no sea trabajo o iglesia. ¿Está interesada en ir? No tengo nada apropiado para usar, admitió Elena. Pero podría ser agradable conocer a más vecinos. Podemos conseguirle un vestido nuevo, dijo Mateo inmediatamente. De hecho, deberíamos ir al pueblo esta semana de todos modos. Necesita más ropa y nos estamos quedando sin algunos suministros. 2 días después, hicieron el viaje de regreso a Sevilla. Elena se sintió nerviosa al regresar a la ciudad donde había sido subastada, pero Mateo se mantuvo cerca de su lado, su presencia reconfortante. Fueron primero a la tienda general donde Mateo compró harina, azúcar, café y otras necesidades. Luego la llevó a la tienda de vestidos. La propietaria, una mujer de mediana edad llamada señora Harley, era amable y eficiente. Le mostró a Elena varios vestidos confeccionados y se ofreció a hacer alteraciones en el acto. Elena eligió un vestido de calicó azul simple pero bonito para el uso diario y un vestido verde más elegante con adornos de encaje para ocasiones especiales como la reunión del pueblo. El verde resalta sus ojos, dijo Mateo cuando ella lo modeló.
El cumplido hizo que Elena se sonrojara, mientras la señora Harley hacía las alteraciones. Mateo y Elena caminaron por la calle principal. Pasaron la iglesia donde se habían casado, y Elena sintió una mezcla complicada de emociones. Tanto había cambiado en tan poco tiempo. Elena, dijo Mateo de repente, deteniéndose frente a una pequeña tienda. ¿Esperaría aquí solo un momento? Hay algo que necesito hacer. Curiosa, Elena asintió. Mateo desapareció en la tienda, que parecía ser de un joyero. Emergió unos minutos más tarde con un pequeño paquete que metió en su bolsillo sin explicación. Cuando regresaron a recoger los vestidos alterados, Mateo insistió en comprar a Elena 2 vestidos de trabajo más y un chal cálido. El invierno llega temprano aquí, explicó. Necesitará cosas abrigadas. Elena protestó por el gasto, pero Mateo fue firme. Quiero que tenga lo que necesita. En el viaje de regreso a la hacienda, Elena se encontró estudiando el perfil de Mateo. No era un hombre convencionalmente guapo. Sus rasgos eran demasiado ásperos para eso. Pero había algo atractivo en él. Tenía un rostro honesto, y sus ojos, cuando la miraban, siempre eran amables. Estaba comenzando a darse cuenta de cuán afortunada había sido de que él fuera quien pujara por ella. Si uno de esos otros hombres hubiera ganado, su vida sería muy diferente ahora. Esa noche, después de la cena, Mateo se aclaró la garganta nerviosamente. Elena, hay algo que quiero darle. Sacó el pequeño paquete de la joyería y se lo entregó con dedos temblorosos. Elena lo desenvolvió para revelar un simple anillo de bodas de oro. Mateo, susurró, conmocionada. Me di cuenta después de la boda de que nunca le di un anillo, dijo. Toda esposa debería tener un anillo. Sé que no es elegante, pero quería que tuviera algo. Elena sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. No había esperado esto, ni siquiera había pensado en la ausencia de un anillo. Pero el hecho de que Mateo lo hubiera notado y se preocupara lo suficiente como para remediarlo la conmovió profundamente. Es perfecto. Gracias. Mateo tomó el anillo y gentilmente lo deslizó en su dedo. Encajaba perfectamente. Por un largo momento se quedaron allí sentados, Mateo aún sosteniendo su mano. Y Elena sintió que algo cambiaba entre ellos. No era amor, no todavía, pero era el comienzo de algo, una conexión, una base. Esa noche, mientras yacía en la cama, Elena giró el anillo en su dedo, sintiendo su peso. Era un símbolo de compromiso, de esperanza. Pero también era un recordatorio del secreto que aún guardaba. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía a imaginar cómo decirle la verdad. Colocó su mano sobre su vientre, donde la pequeña vida crecía día a día. Pronto, muy pronto, ya no podría esconderse. Y entonces, todo cambiaría. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de ritmo tranquilo que Elena nunca había conocido. Cada mañana traía sus propias tareas y descubrimientos pequeños. Aprendió que a Mateo le gustaba su café fuerte y sin azúcar. Que silbaba mientras trabajaba en el establo. Que tenía pesadillas algunas noches y se despertaba sudando, murmurando el nombre de Diego. Una noche, Elena lo encontró sentado junto a la chimenea mucho después de que ella se hubiera acostado. Había una botella de aguardiente a su lado, medio vacía. Mateo. Susurró, levantándose de la cama con el camisón envuelto alrededor de ella. ¿Estás bien? Él levantó la vista, sus ojos brillantes en la luz del fuego. Parecía sorprendido y un poco avergonzado. Lo siento. ¿Te desperté? No. Pero, ¿estás bebiendo? Mateo miró la botella como si la estuviera viendo por primera vez. A veces ayuda. Con los sueños. Elena se acercó lentamente y se sentó en el suelo junto a él, sin importarle la impropiedad. ¿Sueñas con Diego?
Siempre, dijo Mateo con voz ronca. Veo el toro. Veo la sangre. Y nunca puedo llegar a él a tiempo. Nunca puedo salvarlo. No fue tu culpa. Tuvimos una pelea esa mañana. Mateo tomó un trago largo de la botella. Le dije que era un idiota por seguir peleando. Que un día ese orgullo suyo lo mataría. Y luego. Se interrumpió, con los ojos cerrados. Y luego desapareció. Y yo nunca pude decirle que lo sentía. Nunca pude decirle que lo amaba. Elena colocó su mano sobre la de él. Él lo sabía. Los hermanos siempre lo saben. Mateo la miró, y en sus ojos Elena vio un dolor tan profundo que le quitó el aliento. Este hombre que había sido tan fuerte, tan amable con ella, estaba roto por dentro. ¿Bebes esto a menudo?, preguntó suavemente. Mateo vaciló, luego asintió. Demasiado a menudo, supongo. Especialmente en las noches malas. ¿Puedo pedirte algo? Cualquier cosa. Habla conmigo en su lugar. Cuando las pesadillas vengan, despiértame. Habla conmigo. No necesitas hacerlo solo. Mateo la miró durante un largo momento, luego lentamente puso la botella a un lado. Está bien. Lo intentaré. Y lo hizo. Las noches siguientes, cuando las pesadillas lo despertaban, Mateo le hablaba en voz baja. Le contaba sobre Diego cuando eran niños. Sobre cómo su hermano siempre había sido el temerario, el valiente. Sobre cómo Mateo siempre había sido el cauteloso, el protector. Quizás por eso me siento tan culpable, dijo una noche. Se suponía que debía protegerlo. Y fallé. Elena escuchaba y, lentamente, la botella de aguardiente permaneció intacta noche tras noche. Había pasado 6 semanas desde la boda cuando Elena tuvo que enfrentar otra verdad. Estaba en el huerto, recogiendo tomates, cuando sintió un movimiento extraño en su vientre. Como un aleteo. Se quedó quieta, con la mano presionada contra su estómago, esperando. Ahí estaba de nuevo. Más fuerte esta vez. El bebé se estaba moviendo. Elena se sentó pesadamente en el suelo, con las lágrimas fluyendo por sus mejillas. Había estado tan enfocada en ocultar el embarazo, en temer el día en que Mateo lo descubriría, que no se había permitido pensar en el bebé como algo real. Como una persona. Pero ahora, sintiendo esa pequeña vida moviéndose dentro de ella, no podía negarlo más. ¿Podré amarte?, susurró, con las manos sobre su vientre. Cada vez que te mire, ¿veré su rostro? ¿Recordaré lo que me hizo? No tenía respuestas. Solo lágrimas. La encontró así Carmen Torres, la vecina viuda que se había convertido en su amiga más cercana. Carmen había cabalgado para devolver un molde para pan que Elena le había prestado y la encontró llorando en el huerto. Elena. ¿Qué pasa? Carmen se arrodilló junto a ella, con el rostro lleno de preocupación. Y de alguna manera, las palabras simplemente salieron. Todo. Don Fernando. La violación. El embarazo. El miedo. Carmen la sostuvo mientras lloraba, sin juzgar, solo sosteniendo. ¿Mateo lo sabe?, preguntó finalmente. Elena sacudió la cabeza. No sé cómo decírselo. Gastó todo ese dinero en mí, pensando que estaba obteniendo algo que no soy. Cuando descubra que estoy manchada, arruinada, que llevo el hijo de otro hombre. Escúchame, dijo Carmen con firmeza, tomando el rostro de Elena entre sus manos. No estás manchada. No estás arruinada. Lo que te sucedió no fue tu culpa. Y si Mateo es la mitad del hombre que creo que es, lo entenderá. ¿Cómo puedes estar tan segura? Carmen sonrió tristemente. Porque yo también tuve secretos. Cuando me casé con mi esposo Eduardo, estaba embarazada de otro hombre.
un hombre que me había prometido matrimonio y luego huyó cuando se enteró del bebé. Elena la miró con asombro. No lo sabía. Nadie lo sabe, excepto Padre Miguel. Eduardo lo sabía, por supuesto. Se lo dije antes de que nos casáramos. Y él me dijo lo mismo que creo que Mateo te dirá, que el bebé sería suyo. Que lo amaría como propio. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Perdí a ese bebé al cuarto mes. Y luego Eduardo murió en un accidente de toros 2 años después. Pero esos 2 años fueron los más felices de mi vida. Porque él me eligió. A sabiendas. Con todos mis secretos y mi vergüenza. Me eligió de todos modos. Elena apretó la mano de Carmen. Lo siento mucho. Mi punto es, dijo Carmen, que los buenos hombres existen. Y creo que Mateo es uno de ellos. Pero tienes que darle la oportunidad de demostrártelo. Tienes que decirle la verdad. Elena sabía que Carmen tenía razón. Pero el miedo era abrumador. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Elena finalmente reunió el coraje para hablar. Pero antes de que pudiera decir palabra, Mateo habló primero. Elena, hay algo que necesito contarte. El corazón de Elena se hundió. ¿Había notado? ¿Ya lo sabía? Está bien, dijo con voz débil. Mateo sacó unos papeles de un cajón. He estado esperando el momento adecuado para mostrarte esto. El testamento de mi padre. Le entregó los documentos y Elena los leyó, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. El testamento era claro, Mateo heredaría la hacienda solo si se casaba antes de cumplir 30 años. Y no solo eso, debía tener un hijo dentro de los 2 años posteriores al matrimonio. Si no cumplía con estas condiciones, la hacienda pasaría a su primo Rodrigo, un hombre que había intentado arrebatarle la tierra a la familia Vega durante años. Tengo 18 meses, dijo Mateo en voz baja. 18 meses para que tengamos un hijo. O perderé todo lo que mi padre construyó. Elena lo miró fijamente, sintiendo que la traición la atravesaba como un cuchillo. ¿Por eso me compraste? ¿Por qué necesitabas una esposa que pudiera darte un hijo rápidamente? Elena, no es así. Sí lo es. Elena se puso de pie, con el rostro ardiendo. Pensé que habías sido amable. Pensé que te importaba. Pero solo necesitabas un vientre. Cualquier vientre habría servido. Eso no es cierto, Mateo también se levantó, con las manos extendidas. Sí, sabía del testamento. Sí, necesitaba casarme. Pero cuando te vi en esa plataforma, Elena, no pensé en el testamento. Pensé en ti. En salvarte. No te creo. Es la verdad. Y sí, pensé que quizás eventualmente podríamos tener hijos juntos. Pero no es por eso que estoy. Elena, me estoy enamorando de ti. Eso es real. Mi preocupación por ti es real. Elena sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. ¿Cómo puedo creer algo de lo que dices? Has estado mintiendo desde el principio. No he mentido. Simplemente no te lo había dicho todo. Como estoy seguro de que tú tienes cosas que no me has dicho. Las palabras la golpearon como una bofetada. Tenía razón, por supuesto. Ella también tenía secretos. Pero de alguna manera eso lo hacía peor. Necesito estar sola, dijo Elena, su voz rota. Por favor. Mateo asintió lentamente. Estaré en el establo si me necesitas. Después de que se fue, Elena colapsó en el suelo, sollozando. Todo en lo que había comenzado a creer, toda la esperanza frágil que había construido, se sentía rota ahora. Pero la parte más dolorosa era que ella entendía. Entendía guardar secretos. Entendía el miedo a perderlo todo.
Porque ella estaba haciendo exactamente lo mismo. Los siguientes días fueron tensos. Elena y Mateo apenas hablaban, moviéndose por la casa como extraños. Elena podía ver el dolor en los ojos de Mateo, pero su propio dolor era demasiado fresco, demasiado crudo. Fue Carmen quien finalmente la confrontó. ¿Cuánto tiempo vas a seguir castigándolo?, preguntó, llegando sin invitación una tarde. El hombre cometió un error al no contarte sobre el testamento. Pero tú también estás guardando secretos, ¿no? Es diferente. ¿De verdad? Ambos están protegiéndose. Ambos tienen miedo de perderlo todo. Y mientras tanto, se están perdiendo el uno al otro. Carmen se cruzó de brazos. Mira, puedes quedarte aquí herida y enojada. O puedes hacer lo que es difícil, perdonar y ser perdonada. Pero tienes que decidir pronto, Elena. Porque ese bebé en tu vientre no esperará mucho más para hacerse visible. Tenía razón. Elena estaba en su 14ª semana ahora, y su vientre estaba comenzando a redondearse. Pronto sería imposible esconderlo. Esa noche, mientras una tormenta rugía afuera, Elena y Mateo se sentaron en lados opuestos de la habitación. El silencio entre ellos era tan grueso como las nubes de tormenta. Entonces Mateo habló, su voz apenas audible sobre la lluvia. Puede que te haya elegido por el testamento al principio. Pero me estoy enamorando de ti por ti misma. Elena lo miró, viendo la sinceridad cruda en su rostro. ¿Cómo puedo saberlo? Porque te lo estoy diciendo. Y porque cada día que pasa, me importas más. No por lo que puedes darme, sino por quién eres. Tu fuerza. Tu bondad. La forma en que hablas con las gallinas como si fueran personas. La forma en que me escuchaste cuando te hablé de Diego y no me juzgaste. Hizo una pausa. Si perdiera la hacienda mañana, me dolería. Pero si te perdiera a ti, Elena, eso me destruiría. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Yo también tengo un secreto, susurró. Mateo se levantó lentamente y se arrodilló frente a ella. ¿Qué es? Elena tomó su mano y la colocó sobre su vientre, donde la pequeña curva apenas comenzaba a mostrarse. Estoy embarazada. De 14 semanas. Vio la confusión en sus ojos, luego la comprensión, luego algo que parecía dolor. ¿De quién? Un hombre en Madrid. Don Fernando Salazar. Un noble, las palabras salieron a borbotones ahora, ya no podía detenerlas. Me violó. En las sombras del palacio donde mi tía trabajaba. Cuando ella descubrió que estaba embarazada, me vendió para esconder la vergüenza. Para deshacerse del problema. Elena sollozó. Nunca quise este bebé. Nunca quise recordar lo que me hizo. Pero está aquí, creciendo dentro de mí, y no sé si alguna vez podré amarlo. Y tú pagaste todo ese dinero por mí pensando que estabas obteniendo una esposa pura, y en cambio obtuviste esto. Mateo la miró durante un largo momento, su rostro ilegible. Luego, lentamente, se arrodilló completamente ante ella y envolvió sus brazos alrededor de su cintura, apoyando su cabeza contra su vientre. El hijo tuyo es mío, dijo con voz ronca. No importa cómo fue concebido. No importa quién fue su padre biológico. Este bebé será mío. Lo amaré. Lo protegeré. Y te ayudaré a aprender a amarlo también, si me lo permites. Elena se derrumbó, sollozando contra su cabello. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes siquiera querer? Porque te amo, dijo Mateo simplemente, levantando la vista hacia ella. Y porque sé lo que es el dolor. Sé lo que es sentirse roto. Y no voy a dejarte sola con el tuyo. Por primera vez desde que se conocieron, Elena se permitió realmente creerle. Se permitió tener esperanza. Tengo miedo, susurró.
Yo también. Pero lo enfrentaremos juntos. Esa noche, Mateo no durmió en el suelo. Elena lo invitó a la cama y se acostaron uno frente al otro, sin tocarse más allá de las manos entrelazadas, hablando hasta que el amanecer tiñó el cielo de rosa. Le contó sobre don Fernando, sobre cada terrible detalle. Y él escuchó sin juzgar, sin volverse, solo sosteniéndola cuando las lágrimas venían. ¿Qué haremos si viene a buscarnos?, preguntó Elena. Hombres como él tienen poder. Dinero. Entonces pelearemos, dijo Mateo. No estás sola en esto, Elena. Nunca más. La semana siguiente llegó con cambios inesperados. Carmen había comenzado a visitar más frecuentemente, a menudo acompañada por un hombre que trabajaba como jornalero en varias haciendas de la zona. Un hombre callado con ojos oscuros y una extraña cicatriz en el brazo izquierdo. Su nombre, dijo, era Lucas. Pero algo en él inquietaba a Elena. Lo vio observar a Mateo con una intensidad extraña. Y una tarde, cuando Carmen no estaba mirando, Elena notó que tocaba la cicatriz inconscientemente, con el rostro contraído de dolor, como si estuviera tratando de recordar algo. Mateo, dijo Elena esa noche, ese hombre Lucas. ¿Lo habías visto antes? No que recuerde. ¿Por qué? Es solo, hay algo en él. La forma en que te mira. Como si te conociera. Mateo frunció el ceño. Carmen dijo que perdió la memoria hace años. Un accidente. Nadie sabe quién era antes. Elena pensó en Diego, el hermano perdido de Mateo. El hermano que había desaparecido después de un accidente de toros. Mateo, esa cicatriz en su brazo. ¿Diego tenía alguna marca distintiva? Mateo se quedó inmóvil. Tenía una cicatriz de cuando éramos niños. Se cayó de un árbol y se cortó el brazo con una rama. Quedó una marca larga, justo aquí. Señaló el mismo lugar donde Elena había visto la cicatriz de Lucas. No puede ser, susurró Mateo. Diego está muerto. ¿O se fue? No puede ser. ¿Y si no lo está? Elena tomó su mano. ¿Y si perdió la memoria y ha estado viviendo como Lucas todo este tiempo, sin saber quién es realmente? La esperanza y el miedo batallaban en el rostro de Mateo. Tengo que averiguarlo. Tengo que saber. Pero cuando intentaron acercarse a Lucas, el hombre se cerró. Insistió en que no conocía a ningún Diego, que su vida comenzó hace 5 años cuando despertó en un hospital sin recuerdos. Tal vez, dijo Padre Miguel cuando Mateo acudió a él buscando consejo, hay cosas que su hermano necesita recordar por sí mismo. No puedes forzar la memoria. Pero puedes estar ahí cuando regrese. Mientras tanto, Elena tenía sus propias preocupaciones. La reunión del pueblo se acercaba y a pesar de sus miedos, quería ir. Quería bailar con su esposo. Quería sentirse normal, aunque solo fuera por una noche. El día de la fiesta, Elena se puso su vestido verde, el que Mateo había dicho que resaltaba sus ojos. Su vientre era más prominente ahora, pero el corte holgado del vestido lo disimulaba bien. Cuando salió de detrás del biombo, Mateo se quedó sin aliento. Estás hermosa. Tú también estás muy guapo, respondió ella, y fue recompensada con esa sonrisa transformadora que ahora veía con más frecuencia. La plaza de Sevilla había sido decorada con faroles y banderines, y largas mesas estaban dispuestas con comida traída por varias familias. Un grupo de músicos con guitarras y castañuelas ya estaban tocando música flamenca animada. La gente se mezclaba, hablando y riendo. Tan pronto como llegaron, fueron rodeados por vecinos. Los Thompson los saludaron calurosamente y Jaime presentó a Elena a varias otras familias ganaderas. Todos tenían curiosidad sobre la nueva esposa de Mateo, pero la mayoría de la gente era amable.
Algunas de las mujeres mayores le dieron miradas que hacían que Elena se sintiera incómoda, claramente conscientes de cómo ella había llegado a ser la esposa de Mateo, pero nadie dijo nada directamente. Durante la cena, Elena se encontró sentada junto a Carmen, quien le presentó a otras mujeres de la zona. Estoy muy contenta de conocer a otra mujer joven, dijo una mujer llamada Clara. La mayoría de las esposas por aquí tienen al menos 10 años más que yo. Será agradable tener una amiga más cercana a mi propia edad. Me gustaría eso, dijo Elena tímidamente. Después de la cena comenzó el baile. Mateo se acercó a Elena y le ofreció su mano. ¿Bailarías conmigo? Elena vaciló. No he bailado en años. Podría pisarte los pies. Entonces ambos seremos torpes juntos, dijo Mateo con una sonrisa. La condujo a la pista de baile improvisada y se unieron a otras parejas en una sevillana. Mateo tenía razón. No era un bailarín elegante, pero era entusiasta y paciente. Cuando Elena le pisó el pie, él solo rió y le dijo que no se preocupara. Para el tercer baile habían encontrado un ritmo juntos y Elena se encontró realmente disfrutando. Mientras bailaban, miró a Mateo y se dio cuenta de que era feliz. Era una revelación sorprendente. Durante semanas había estado tan consumida por el dolor y el miedo que había olvidado cómo se sentía la felicidad. Pero aquí, ahora, girando en la pista de baile en los brazos de su esposo, con música tocando y estrellas brillando arriba, era feliz. Mateo debió ver algo en su expresión porque la acercó un poco más. ¿Estás bien? Sí, dijo Elena, y lo decía en serio. Estoy bien. Entonces ella lo vio. Al otro lado de la plaza, observando con ojos que ardían con una intensidad oscura. Don Fernando Salazar. Elena se congeló en medio del baile, el color drenándose de su rostro. Mateo siguió su mirada y vio al hombre elegantemente vestido que los observaba. ¿Quién es? Preguntó Mateo, pero por el tono de su voz, Elena supo que ya lo había adivinado. Es él, susurró. Don Fernando. Ha venido. El mundo de Elena se redujo a un solo punto, el rostro de don Fernando Salazar, iluminado por los faroles de la fiesta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Tenemos que irnos, susurró Elena, agarrando el brazo de Mateo. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. Don Fernando atravesaba la multitud hacia ellos, sus botas pulidas resonando en las piedras de la plaza. Vestía como el noble que era, traje oscuro finamente cortado, sombrero de ala corta, bastón con mango de plata que no necesitaba pero llevaba como símbolo de estatus. Señorita Morales, dijo cuando se detuvo frente a ellos, ignorando completamente a Mateo. Qué coincidencia encontrarla aquí. Es señora Vega, dijo Mateo con voz baja y peligrosa. Y le sugiero que se aleje de mi esposa. Don Fernando finalmente miró a Mateo, evaluándolo con la mirada despectiva de un hombre que consideraba a todos los demás inferiores. Ah, sí. El vaquero que la compró. Qué pintoresco. No nos conoce, dijo Elena, encontrando su voz a pesar del terror que la recorría. No tiene razón para estar aquí. Al contrario, don Fernando sonrió, pero era una expresión depredadora. Tengo muchas razones. Verás, me enteré hace poco de que cierta joven que conocí en Madrid había terminado aquí. Una joven que podría estar llevando algo que me pertenece. Mateo se movió instintivamente para colocarse entre Elena y don Fernando. No le pertenece nada aquí. ¿Ah, no? Los ojos de don Fernando brillaron. Soy un hombre de recursos, señor Vega. He investigado. Sé sobre tu pequeña compra. Y sé sobre el testamento de tu padre. Qué interesante que necesites un heredero en... ¿Cuánto tiempo te queda? ¿18 meses? Elena sintió que Mateo se tensaba.
Será mejor que llegue al punto. El punto es simple, dijo don Fernando. Esa criatura que ella lleva es mía por derecho de sangre. Y no permitiré que un vaquero analfabeto lo críe como un bastardo campesino. Es un violador, dijo Elena con voz temblorosa pero clara. Me forzó. Y no tiene ningún derecho sobre este niño. ¿Quién te creerá? Don Fernando se rió. Soy un noble respetado. Tú eres una huérfana que fue vendida en una subasta. ¿A quién crees que escucharán los jueces? Sacó unos papeles de su bolsillo. Tengo 3 días para decidir. O vienes conmigo por tu propia voluntad, y tal vez sea generoso contigo. O presento estos documentos que demuestran mi paternidad y te quito al niño después de que nazca. De cualquier manera, destruiré la reputación de tu pequeño vaquero. Nadie le venderá ganado. Nadie hará negocios con él. Y cuando no pueda cumplir con los términos del testamento, su primo Rodrigo reclamará todo. Don Fernando se inclinó más cerca. Tienes hasta el viernes. Estaré hospedado en el Hotel Central. Entonces se dio la vuelta y se alejó, dejando a Elena temblando y a Mateo con los puños apretados. Carmen apareció a su lado, habiendo presenciado todo. Ese hombre es el diablo, siseó. Es peor, dijo Mateo. Es un hombre con poder que no teme usarlo. La fiesta había perdido toda su alegría. Mateo y Elena se fueron en silencio, el viaje de regreso a la hacienda pasó en una neblina de terror y desesperación. Una vez en casa, Elena colapsó en una silla, sollozando. Tengo que irme. Es la única manera de protegerte. No, Mateo se arrodilló frente a ella. No voy a dejarte ir con ese monstruo. Pero la hacienda. Al diablo con la hacienda, dijo Mateo con ferocidad. Te elijo a ti. Te elijo 1000 veces antes que esta tierra. Pelearemos, Elena. Encontraremos una manera. ¿Pero cómo? Ambos sabían que don Fernando tenía razón. Tenía dinero, poder, conexiones. ¿Qué tenían ellos? Solo el uno al otro. Padre Miguel llegó a la mañana siguiente, con el rostro sombrío. Don Fernando vino a verme anoche, dijo. Quería que supiera que planea presentar cargos contra Elena por secuestro si no entrega al niño. Eso es ridículo, estalló Mateo. Ella es la víctima. Lo sé, dijo el padre en voz baja. Y he llevado esta carga durante meses, sabiendo lo que hizo. Pero está protegido por el secreto de confesión. Elena lo miró fijamente. ¿Usted sabía? ¿Sabía lo que me hizo? Padre Miguel asintió miserablemente. Me confesó su pecado hace meses, buscando absolución sin arrepentimiento. He llevado este peso, sabiendo que no podía advertirte, no podía protegerte sin violar un juramento sagrado. Entonces no puede ayudarnos ahora, dijo Elena amargamente. No puedo testificar sobre lo que me dijo en confesión, acordó el padre. Pero puedo ayudar de otras maneras. Puedo rezar. Puedo aconsejar. Y puedo decirles que a veces Dios obra a través de los más inesperados instrumentos. Miró hacia la ventana donde Lucas, el jornalero de Carmen, estaba ayudando a reparar una cerca. Ese joven ha estado teniendo sueños. Fragmentos de memoria que regresan. Carmen me dice que anoche, después de la fiesta, tuvo una pesadilla terrible. Sobre un toro. Y un hombre gritando. Mateo se quedó inmóvil. ¿Diego? No lo sé, dijo Padre Miguel. Pero tal vez sea hora de que hables con él. De que le muestres cosas que podrían despertar sus recuerdos. Esa tarde, Mateo se acercó a Lucas mientras el hombre trabajaba. ¿Puedo hablar contigo? Lucas se enderezó, limpiándose el sudor de la frente. Claro. Carmen dice que has estado teniendo sueños. Lucas frunció el ceño. No son asuntos tuyos.
Tal vez sí lo sean. Mateo sacó una fotografía vieja y manchada de su bolsillo. ¿Reconoces a este hombre? Lucas miró la fotografía. Era Mateo, más joven, con su brazo alrededor de otro joven que se parecía notablemente a él. Hermanos, obviamente. No sé quién es. Ese es mi hermano Diego. Desapareció hace 5 años después de un accidente en una plaza de toros. Tenía una cicatriz en el brazo izquierdo, justo donde tú tienes la tuya. Lucas instintivamente tocó la cicatriz, su rostro pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez no eres Lucas. Tal vez eres Diego Vega. Mi hermano. Estás loco. Pero Mateo vio la incertidumbre en sus ojos. Déjame mostrarte algo más. Lo llevó al establo, donde colgaba una vieja guitarra. Nuestra madre solía tocar esto. Y nos enseñó una canción. Una nana que cantaba cuando éramos niños. Mateo comenzó a cantar, su voz ronca pero firme. Duérmete mi niño. Duérmete mi sol. Duérmete pedazo de mi corazón. Lucas se tambaleó, agarrándose de la pared del establo. Imágenes destelaban en su mente. Una mujer con cabello oscuro cantando. 2 niños riéndose. Un toro embistiendo. Sangre. Oscuridad. Este niño lindo. Que nació de noche. Quiere que lo lleven. A pasear en coche. Susurró Lucas, con lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, para. Pero Mateo continuó, y con cada verso, más recuerdos regresaban. Peleas de hermanos. Risas compartidas. Un padre muriendo en la oscuridad de una mina. Una madre fría en su cama. Y luego, el recuerdo más terrible de todos. Un palacio en Madrid. Pasando por un jardín en el camino a la plaza de toros. Escuchar gritos. Ver a un hombre, un noble, atacando a una joven. Gritar. El hombre volviéndose, enfurecido. Si lo cuentas, te mataré. A ti y a tu familia. Corriendo. La siguiente corrida de toros. El miedo. Y luego el toro, embistiendo, no por accidente sino dirigido. Alguien había sobornado al torero para que provocara al animal justo donde Diego estaba. El dolor. La oscuridad. Despertar meses después sin nombre, sin pasado. Diego, dijo Lucas, y el nombre se sentía correcto en sus labios. Soy Diego Vega. Mateo lo atrapó cuando sus piernas cedieron, sosteniéndolo mientras ambos hermanos lloraban. Pensé que estabas muerto, sollozó Mateo. Pensé que te había perdido. Casi me pierdes, dijo Diego. Casi me pierde yo mismo. Se separaron, mirándose a través de lágrimas. Ese hombre, dijo Diego. El que vi en el jardín. Era don Fernando Salazar. Y la joven a la que atacó, tenía cabello castaño y ojos verdes. Como Elena. Mateo se quedó inmóvil. ¿Estás seguro? Ahora que lo recuerdo, sí. Por eso me hizo daño. Porque fui testigo de su crimen. Entonces puedes testificar, dijo Mateo. Puedes demostrar lo que es. Diego asintió lentamente. Pero no será fácil. Tendré que volver a la plaza. Tendré que enfrentar al toro nuevamente para obtener pruebas de que el accidente fue planeado. No, Carmen había aparecido en la puerta del establo, con el rostro pálido. No puedes. No soportaré perderte también. Diego se volvió hacia ella, viendo realmente por primera vez a esta mujer que había sido amable con él cuando era solo Lucas, un trabajador sin pasado. Carmen. Te amo, dijo ella simplemente. Amaba a Eduardo, pero él se fue. Y pensé que nunca volvería a amar. Pero entonces llegaste tú, con tus ojos tristes y tu silencio.
Y me enamoré de ti sin siquiera saber tu nombre real. Se acercó a él. Así que no puedes ir a esa plaza. No puedes arriesgar tu vida. No por mí. No después de que finalmente te he encontrado. Diego tomó su rostro entre sus manos. Tengo que hacerlo. Mi hermano me necesita. Elena te necesita. Ese hombre ha destrozado demasiadas vidas. Tiene que detenerse. Entonces iré contigo, dijo Carmen con firmeza. Y esta vez no enfrentarás al toro solo. Los siguientes 2 días pasaron en una confusión de planes y preparativos. Padre Miguel confirmó que había registros del accidente de Diego, registros que parecían demasiado convenientes, demasiado limpios. Con la autorización adecuada, podrían demostrar que habían sido alterados. Pero necesitaban más. Necesitaban prueba directa de que don Fernando había ordenado el ataque. El torero todavía está vivo, dijo Diego. Trabaja ahora en una plaza menor en las afueras de Sevilla. Si puedo hacerlo hablar. Es demasiado peligroso, dijo Elena. Don Fernando tiene ojos por todas partes. Por eso tengo que hacerlo en el lugar más público posible, dijo Diego. En la plaza misma, durante una corrida. Con testigos. Con gente que pueda ver y escuchar. Mateo no quería arriesgar a su hermano recién encontrado. Pero sabía que Diego tenía razón. Era su mejor oportunidad. El jueves por la mañana, el día antes de que expirara el ultimátum de don Fernando, Diego entró a la Plaza de Toros de Sevilla. Carmen, Mateo y Elena observaban desde las gradas con el corazón en la garganta. Diego había arreglado una reunión con el viejo torero, un hombre llamado Sánchez que ahora trabajaba entrenando toros. No sabía que Diego había recuperado su memoria. No sabía que esta era una trampa. Sánchez, dijo Diego en voz alta y clara, lo suficientemente fuerte como para que los trabajadores cercanos pudieran escuchar. Necesito preguntarte sobre el día que morí hace 5 años. Sánchez palideció. No sé de qué hablas. Creo que sí. Don Fernando Salazar te pagó para provocar a ese toro. Para asegurarse de que me embistiera. Porque había visto algo que no debía ver. ¿Estás loco? ¿Lo estoy? Diego se subió la manga, mostrando la cicatriz. Tengo las marcas. Tengo los recuerdos. Y tengo testigos que vieron el dinero cambiando de manos. Era un farol, pero funcionó. Sánchez se derrumbó. Me prometió que solo serías lastimado, no asesinado. Dijo que necesitaba asustarte para que mantuvieras la boca cerrada sobre lo que habías visto. Necesitaba el dinero. Mi esposa estaba enferma. ¿Y qué había visto? Sánchez miró alrededor de la arena, viendo a los trabajadores que se habían detenido para observar. Lo viste atacar a una chica. En los jardines del palacio. Don Fernando no podía arriesgarse a que contaras. Di su nombre, ordenó Diego. Di el nombre del hombre que te pagó. Don Fernando Salazar, dijo Sánchez en voz baja. Que Dios me perdone, fue don Fernando Salazar. Los trabajadores murmuraron, el escándalo propagándose como fuego. Mateo bajó corriendo de las gradas con Elena y Carmen detrás. Tenemos nuestra confesión, dijo Mateo. Ahora vamos a la Guardia Civil. Pero cuando llegaron a las oficinas de la policía, descubrieron que don Fernando ya estaba allí, presentando sus propios cargos contra Elena por abandono de un hijo nonato. Demasiado tarde, dijo don Fernando con una sonrisa triunfante. Ya he presentado los papeles. El niño será mío por derecho de ley. No si es un criminal, dijo Diego, entrando con Sánchez detrás de él. Este hombre testificará que don Fernando Salazar intentó asesinarme para encubrir un crimen. El crimen de violación. Don Fernando se puso pálido, luego rojo de ira. Tú. Estás muerto.
Te vi. ¿Viste qué? Presionó Diego. ¿Viste a tu torero sobornado intentar matarme? Eso es confesión suficiente para mí. El comandante de la Guardia Civil miró entre ellos, frunciendo el ceño. Estas son acusaciones serias. Don Fernando tendrá que venir conmigo para interrogatorio. Esto es ultrajante. Soy un noble. No pueden tratarme como un criminal común. Podemos y lo haremos, dijo el comandante firmemente. Especialmente si hay testigos dispuestos a testificar. Mientras se llevaban a don Fernando, todavía protestando, Mateo envolvió su brazo alrededor de Elena. Se acabó, susurró. Ya no puede hacerte daño. Elena se apoyó en él, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. El juicio duró semanas. Padre Miguel, atado por su voto pero inteligente, encontró una manera de ayudar. Alentó a otros en el palacio a hablar, empleados que habían visto cosas extrañas, que habían escuchado rumores. Una por una, más víctimas salieron a la luz. Elena no había sido la primera. Ni sería la última si don Fernando no era detenido. Al final, la evidencia era abrumadora. Don Fernando Salazar fue declarado culpable de violación, intento de asesinato y varios otros cargos. Fue sentenciado a 20 años en prisión. Cuando salieron del tribunal, Elena se sentía como si pudiera respirar por primera vez en meses. Está realmente terminado, dijo maravillada. Está terminado, confirmó Mateo. Ahora podemos comenzar nuestra vida. De verdad. Pero esa noche, mientras yacían en la cama juntos, Elena sintió un dolor agudo en su vientre. Mateo jadeó. Algo está mal. El pánico inundó el rostro de Mateo. Iré a buscar al médico. Aguanta, mi amor. Solo aguanta. El parto fue largo y difícil. Elena estaba solo en su semana 34, demasiado temprano. El doctor parecía preocupado mientras trabajaba y Carmen sostenía la mano de Elena, susurrando oraciones. Mateo caminaba afuera, Diego a su lado, ambos hermanos unidos en su miedo. Por favor, susurró Mateo hacia el cielo. Por favor, no me la quites. Haré cualquier cosa. Pero no me la quites. Luego, en las primeras horas de la mañana, un llanto. Débil al principio, luego más fuerte. El doctor salió, con el rostro cansado. Tiene un hijo, señor Vega. Pequeño, pero luchando. Y se detuvo. ¿Y qué? Mateo agarró su brazo. ¿Elena? Elena está bien. Exhausta, pero bien. Pero señor Vega, hubo una sorpresa. Eran gemelos. El mundo de Mateo se detuvo. ¿Gemelos? Una niña y un niño. Nadie lo sabía. El niño estaba escondido detrás de su hermana en el vientre. Pero me temo, la niña era muy pequeña, muy débil. Hice todo lo que pude. El corazón de Mateo se hundió. Vivió solo unas horas. Lo siento mucho. Mateo entró a la habitación donde Elena yacía pálida pero despierta, sosteniendo un pequeño bulto en cada brazo. Un bebé lloraba débilmente. El otro estaba silencioso, envuelto en una manta blanca. Mateo, dijo Elena con la voz rota. Conoce a nuestros hijos. Mateo se arrodilló junto a la cama, mirando los dos pequeños rostros. El niño, pequeño pero con un llanto fuerte, los ojos apretados. Y la niña, tan diminuta, tan perfecta, pero inmóvil. La llamé Esperanza, susurró Elena. Porque durante un breve momento, tuve la esperanza de que ambos vivirían. Las lágrimas corrieron por el rostro de Mateo mientras tocaba suavemente la mejilla de la bebé. Esperanza, repitió. Un hermoso nombre. Miró al niño. ¿Y nuestro hijo? Pensé.
Diego Mateo Vega, dijo Elena. Para honrar a ambos hermanos que nos salvaron. Mateo levantó al bebé llorón en sus brazos, maravillado por lo pequeño, lo perfecto que era. Diego Mateo, dijo suavemente. Mi hijo. Elena lo miró. ¿De verdad? Incluso sabiendo. Especialmente sabiendo, dijo Mateo con firmeza. Este niño es nuestro. En todos los sentidos que importan. Pasaron esa noche entre alegría y dolor. Carmen ayudó a preparar a la pequeña Esperanza para el entierro. Padre Miguel vino y bendijo a ambos bebés, vivos y muertos. A veces, dijo suavemente, Dios nos da tantos regalos como pérdidas al mismo tiempo. Para recordarnos que la vida es preciosa y frágil. Enterraron a Esperanza en una colina con vista a la hacienda, bajo un olivo joven que Mateo plantó en su memoria. Aquí descansa Esperanza Vega, decía la simple cruz de madera. Amada hija, hermana para siempre. Los meses siguientes fueron de curación y crecimiento. El pequeño Diego prosperó, creciendo fuerte bajo el cuidado amoroso de sus padres. Diego y Carmen se casaron en una ceremonia simple y construyeron una pequeña casa en el borde de la propiedad de Mateo. Elena luchó a veces con la depresión, llorando la pérdida de Esperanza. Pero Mateo estaba siempre ahí, sosteniéndola, recordándole que tenían tanto por lo que estar agradecidos. Y cuando sostenía al pequeño Diego, cuando lo miraba a sus ojos oscuros y veía no al hombre que lo había concebido sino al bebé inocente que era, Elena finalmente entendió lo que Mateo había intentado decirle. El amor era una elección. Y ella elegía amar a este niño. 18 meses después de su matrimonio, justo a tiempo para cumplir con los términos del testamento, Elena dio a luz de nuevo. Esta vez a una niña saludable que llamaron Isabel. Luego vinieron más niños, otro niño, Javier. Y finalmente, cuando Elena tenía 33 años, otra hija a la que llamaron Rosa. La hacienda Vega prosperó. Mateo expandió la tierra, construyó una casa más grande con habitaciones separadas. Diego trabajaba junto a él, los hermanos ahora más cercanos que nunca. Carmen y Diego tuvieron sus propios hijos. Y juntos, las dos familias crearon un legado de amor y trabajo duro. En una cálida tarde de verano, 40 años después de la subasta que los reunió, Mateo y Elena se sentaron en el porche de su casa ampliada, viendo a sus nietos jugar en el patio. El pequeño Diego, ahora un hombre de 40 años, dirigía la hacienda con su esposa. Isabel estaba casada con el hijo de Jamie Thompson. Javier trabajaba la tierra con su padre. Y Rosa, la bebé de la familia, estaba dentro preparando la cena. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Mateo, tomando la mano arrugada de Elena en la suya. Da día en que te compré por 75 pesetas. Elena miró a su esposo, viendo las arrugas alrededor de sus ojos, el cabello completamente blanco, las manos ásperas por décadas de trabajo duro. Pero también viendo los mismos ojos amables que la habían mirado en esa plaza hace tanto tiempo. No, dijo suavemente. Ese día pensé que lo había perdido todo. Pero tú me diste una familia. Mateo se inclinó y la besó, un toque suave y familiar. Tú me diste un propósito. Me diste amor. Me enseñaste que la familia no es solo sangre. Es elección. Miraron juntos hacia la colina donde un olivo crecía alto y fuerte ahora, marcando el lugar de descanso de Esperanza. Ella nos enseñó eso también, dijo Elena. Que cada vida es preciosa, sin importar cuán breve. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Andalucía, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, Mateo y Elena permanecieron sentados en un silencio pacífico. Su historia había comenzado con miedo y desesperación, con secretos y dolor. Pero se había convertido en algo hermoso. Una historia de sanación, de perdón, de amor que superaba las circunstancias. Diego salió al porche,
ahora de 63 años pero todavía fuerte. La cena está casi lista. Carmen dice que si no entran pronto, se enfriará. Mateo ayudó a Elena a levantarse, sus viejas articulaciones protestando. Ya vamos. Pero antes de entrar, Elena miró hacia atrás una vez más hacia el olivo, hacia las colinas, hacia la tierra que se había convertido en su hogar. Gracias, susurró, sin estar segura de si hablaba con Mateo, con Dios o con la vida misma. Gracias por todo. Mateo falleció pacíficamente en su sueño a los 78 años, con Elena sosteniendo su mano. En su funeral, el padre Miguel, ahora muy anciano pero todavía lúcido, habló de un hombre que había elegido la bondad sobre la conveniencia, el amor sobre el beneficio. Mateo Vega, dijo, me enseñó que a veces los mayores actos de fe son los más simples. Ver a alguien en necesidad y elegir ayudar. Ver a alguien herido y elegir sanar. Ver a alguien solo y elegir amar. Elena vivió 3 años más después de Mateo. Pasó ese tiempo rodeada de familia, contando historias sobre su vida juntos. Quería que sus nietos y bisnietos supieran de qué tipo de hombre era su abuelo. El tipo de hombre que vio a una niña asustada en un bloque de subastas y eligió salvarla. En una mañana de primavera, cuando las flores silvestres estaban en plena floración y las colinas eran verdes, Elena falleció en su sueño. Tenía 81 años. La enterraron junto a Mateo en la colina, bajo el olivo que habían plantado para Esperanza. Las 3 tumbas juntas, una familia reunida. Años pasaron. La hacienda Vega continuó prosperando bajo el liderazgo del joven Diego y sus descendientes. La historia de Mateo y Elena se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada. En Sevilla, que había crecido de un asentamiento fronterizo a una ciudad próspera, había un pequeño museo dedicado a la historia de la región. Entre las exhibiciones había una sección sobre las primeras familias ganaderas y presentada prominentemente estaban Mateo y Elena Vega. Había una fotografía de ellos tomada en su 50º aniversario de bodas, de pie frente a su casa con sus hijos y nietos a su alrededor. Ambos sostenían las manos, sonriendo a la cámara, su amor evidente incluso en esa imagen congelada. Y a veces, los visitantes del museo leerían su historia y pensarían en lo extraña y maravillosa que puede ser la vida. En cómo los peores momentos pueden conducir a los mejores resultados. En cómo el amor puede crecer en los lugares más improbables. En cómo 2 personas unidas por el azar y circunstancias difíciles pudieron construir algo hermoso que duraría generaciones. La historia de Mateo y Elena Vega se convirtió en un recordatorio de que la bondad existe, que el amor puede sanar y que a veces, solo a veces, los milagros sí suceden. Su legado vivió en sus descendientes, que aún trabajaban la tierra que Mateo había amado tanto. Vivió en las historias que se contaban alrededor de fogatas y mesas de cocina. Vivió en el olivo en la colina, que daba sombra a 3 tumbas y se erguía como testamento del amor que había florecido en su sombra. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba suavemente a través de las colinas de Andalucía, se podría imaginar que se podían escuchar 2 voces. Una voz profunda y firme. Una voz suave y musical. Hablando en el silencio, compartiendo secretos, riéndose juntos como lo habían hecho durante más de medio siglo. Mateo y Elena Vega. Un vaquero y una novia comprada. 2 almas rotas que se encontraron y se sanaron mutuamente. Una historia de amor que desafió las probabilidades y perduró más allá de la muerte. Su historia comenzó en una plaza polvorienta con una subasta y un precio de 75 pesetas. Pero terminó con un legado que ninguna cantidad de dinero podría comprar. El legado del amor. Epílogo. En el año 2026, 150 años después de esa fatídica subasta en Sevilla, la Hacienda Vega todavía existe. Ahora abarca más de 1000 hectáreas, dirigida por la 6ª generación de la familia Vega. En la casa principal, cuidadosamente preservada,
Todavía cuelga esa primera fotografía de Mateo y Elena. Y en la colina, el olivo ha crecido masivo y antiguo, sus ramas extendidas como brazos protegiendo las 3 tumbas debajo. Los turistas a veces vienen a visitar la Hacienda del Amor como se conoce ahora. Escuchan la historia. Ven las fotos. Hacen el recorrido. Y algunos, los afortunados, vienen en las noches tranquilas y se sientan bajo el olivo mientras el sol se pone. Y en esos momentos, en el silencio entre los suspiros del viento, juran que pueden sentirlo. El amor que 2 personas construyeron aquí. El amor que nunca murió. El amor que vivirá para siempre en las colinas de Andalucía, en los corazones de aquellos que escuchan su historia y en el eterno olivo que se alza como guardián de su memoria. Mateo y Elena. Para siempre.